La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de esta semana. Quedará todavía un día hábil mañana, pero en realidad prácticamente es de asueto generalizado para decenas de millones de mexicanos, y los que tienen que asistir a sus respectivos trabajos, pues el ritmo baja, como usted está bien enterado, por la tradición o costumbres que tenemos en México, no solo en la parte de la holganza, de las vacaciones, sino también en términos generales en los centros laborales. Excepción hecha de aquellas empresas que se dedican a la producción y que tienen que mantener de manera ininterrumpida sus líneas. Muy bien. Primero, una disculpa por la tardanza en subir esta mañanera, pero debo decirle a usted que el servicio de internet proporcionado por Prodigy Infinitum en Ciudad Obregón no es malo, sino pésimo. Es más, diría que más allá de lo pésimo. Una completa y soberana porquería. Pero como contraparte de este pésimo servicio está también la pésima cultura del consumidor. Nadie protesta, todo el mundo acepta pasivamente esta porquería de servicio. Bien, vayamos al tema. Hace muchos años, allá por el sexenio del presidente Echeverría, y todavía ya en el sexenio, en los años de López Portillo, había algunos mexicanos que, para darle o para encontrarle el lado amable a la tragedia que fueron esos 12 años, decían que deberíamos estar agradecidos con el uno y el otro, con Echeverría y López Portillo, porque nos habían enseñado mucha economía. Antes de Echeverría, es decir, todavía allá por los años 69-70, las tasas de inflación en nuestro país rondaban a veces el 1, 1,5, en el mayor de los casos el 2%. Sin embargo, llega Echeverría y aquello empieza a descomponerse. Antes de él, prácticamente nadie hablaba, salvo los que estudiaban este fenómeno monetario en las escuelas de economía o en los centros de investigación económica en México, pero el resto de los mexicanos prácticamente desconocían el concepto, inflación. Nadie lo utilizaba de manera cotidiana, nadie se quejaba de la elevada inflación, etcétera, etcétera. Sin embargo, Echeverría pues tuvo a bien ponernos a estudiar obligadamente el fenómeno inflacionario. Entonces decían algunos, bueno, pues hay que, dentro de la tragedia, vamos a agradecerle que nos puso a estudiar. Le recuerdo a usted que en aquellos años Díaz Ordaz entrega el gobierno con una deuda externa alrededor de 5,000 millones de dólares de aquellos. El país era casi un monoexportador de petróleo, y cuando termina el presidente Echeverría, ya la deuda había subido a 20,000 millones de dólares. Fueron los primeros años de esa docena de una locura monetaria. Se hizo presente el fenómeno de la inflación, pero cuando sale López Portillo, aquella deuda de 20,000 millones de dólares ya había subido prácticamente a 80,000, y los niveles de inflación, pues para qué le cuento a usted tragedias económicas. Aquello fue la locura, un déficit en las finanzas públicas que rondaba el 16% del Producto Interno Bruto, y el acabose viene el último año del presidente del presidente López Portillo, que generó la caída hecho ruinas del modelo de desarrollo, que todavía se intentó darle vida artificial del 82 al 87 con el presidente de la Madrid, pero al final de cuentas hubo que reconocer lo que era más que evidente, y la economía mexicana debió abrirse, y lo demás ya lo sabe usted. Hoy estamos ante un fenómeno
casi similar. Ya la inflación, pues ya hablamos de ella, ya nos preocupamos cuando sube por encima del 4%, ahorita ronda la vecindad del 3%, de tal manera que podemos decir que ha llegado la hora de entrarle a otros temas. Y eso es algo que debemos agradecerle a López. Un poquito diferente, pero López nos ha obligado a analizar o a estudiar cuestiones como esta. Finanzas públicas. ¿Qué significa en un determinado momento gastar? ¿Cuánto gastar en función del Producto Interno Bruto? Y sobre todo, ¿cómo gastarlo? ¿A qué dedicar esos escasos recursos en una economía tan diversa, diversificada y compleja como es la nuestra? Habrá que dedicar un buen porcentaje del presupuesto a tirar el dinero en los programas del malestar, por ejemplo, con miras a obtener votos. Habrá que dedicarlo a la infraestructura con miras a elevar la productividad de la economía y de esa manera elevar la tasa de crecimiento que, si antes de la llegada de López era mediocre, ahora ronda las vecindades del 0%. Esa es una parte que hay que reconocerle a López, que nos ha puesto a estudiar. Pero hay otra también que vale la pena señalar. En los años anteriores, si bien eran criticados algunos de los integrantes del gabinete, pero vamos a decir que dentro de la situación, las críticas eran el otorgamiento de contratos a los compadres, cuestiones relacionadas con la corrupción, que si me diste esta casa, que si la tasa de interés por acá, que si compré un terreno en Malinalco, etc. Es decir, ese tipo de cuestiones. Pero hoy tenemos un filón riquísimo, una beta riquísima para estudiar lo que podría llamar yo selección de personal. En las empresas y en las dependencias también, dependencias públicas, un elemento fundamental para su correcto desempeño es la selección adecuada de su personal, sea para los primeros niveles, en unos casos sería el director general de esa empresa, en otros el secretario en tal o cual secretaría, y así hasta abajo, hasta llegar quizá hasta los niveles operativos, pero también ahí es fundamental una correcta selección del recurso humano. Con la selección pésima que ha hecho López de los integrantes de su gabinete en los primeros 3 o 4 niveles, nos ha obligado a tener que estudiar la importancia de la selección del recurso humano. Pocos sexenios recuerdo yo, desde que vengo siguiendo esto desde el año 64, donde el pésimo recurso humano ha acabado de hundir a este país de una economía mediocre, 2.2, 2.3, 2.1 el crecimiento del PIB, a niveles de 0% o quizá en terreno negativo. Y mucho de eso se debe no solo a la selección pésima del recurso humano que ha hecho López, podría ponerlo de manera coloquial diciendo que seleccionó a puro incapaz más incapaz que él. Pero también hay una parte importante en la selección del recurso humano. Entregar el voto a este o aquel candidato es de hecho seleccionar al director general de esta gran empresa que es México, o si a usted le molesta este símil, seleccionar al capitán de este barco que es México para que nos lleve a buen puerto. Esta vez 30 millones o un poquito más de electores han reprobado, pero reprobado con 0, sin duda alguna, en lo que se refiere a la selección de ese capitán de barco. López es con mucho, pero con mucho, el presidente más incapaz, ignorante, tosudo, necio, que país alguno haya visto en América Latina. O pocos presidentes en América Latina superan a López en lo que se refiere
a su incapacidad para la gobernación, a su visión de lo que debe ser un gobierno laico, un gobierno con políticas seculares y un gobernante que sepa seleccionar a las personas que encabezarán las diferentes áreas del gobierno que él encabeza. Por eso creo que vale la pena en estos días de regalos, de afectos, etcétera, reconocerle a López eso. Así como López Portillo y Echeverría nos pusieron a estudiar el fenómeno inflacionario, hoy López nos ha puesto a estudiar finanzas públicas, todo lo que tiene que ver con el gasto público, tanto por la parte de los ingresos primero y luego el gasto, la parte del presupuesto, y también la parte correspondiente a la selección del recurso humano. De tal manera pues que entre todos estos desatinos y ocurrencias y torpezas y políticas públicas equívocas y equivocadas, hay algo que vale la pena agradecerle a López. Este destrozo, esta tragedia que ha hecho en estos primeros 13 meses, ha traído dos lados positivos. Por eso yo le pido a usted que, dejando de lado toda diferencia y crítica, le rindamos un merecido homenaje y un agradecimiento profundo a López por habernos puesto a estudiar esas materias que le señalé, producto no de su conocimiento, no de su capacidad para la gobernación, sino precisamente gracias a su completa, total y más que evidente incapacidad. Y también, en un determinado momento, podemos entregarle una medalla conmemorativa a estos primeros 13 meses, donde se le reconozca a él ese mérito que incuestionablemente le pertenece: ser el peor gobernante que ha conocido México, quizá desde que llegó Hernán Cortés. Vaya que no es mérito menor. Muchas gracias y lo espero mañana aquí en la mañanera de Ángel del Viernes. Gracias.